pero creo que estos son los análisis que hacen falta en el tema, porque no es simplemente verlo matemáticamente, ¿verdad? Ya vimos en la experiencia en adultos que se incrementaron las penas desde que entran en vigencia los códigos, el Código Penal en el 98, se incrementan de manera desmedida las penas, y el problema que tenemos es peor, el problema carcelario, y luego los hechos, ¿verdad?, de criminalidad y violencia que tenemos no han resultado. Entonces, ahí eso es una muestra, ¿verdad? Luego hay que ver, nosotros tenemos que hacer el análisis, desconocemos el texto de la reforma y estudiarla, ¿verdad? La vamos a estudiar a la luz también de los tratados internacionales, que son ley de la República, que son compromisos del Estado. Existen recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que vienen desde hace un par de años, y de igual manera en las últimas recomendaciones se hace mucho énfasis en que se debe de privilegiar el tema de prevención y no de la represión, y no solo buscar la respuesta penal. Ahora, el tema de la ley para la protección de la niñez y la adolescencia, la LEPINA, también es un mensaje que se tiene que tener mucho cuidado, porque esto implica recursos, implica transformación y todo, cómo hacer un recambio político-cultural en la sociedad salvadoreña desde el Estado y todos los actores sociales para poder efectivizar una ley, una normativa de esta naturaleza. Bajo esa óptica, estas propuestas para minimizar el crimen, ¿qué opinión le merecen? ¿Vamos en la ruta correcta? Porque hay otros que dicen, mire, por más que hagan, si no se vence el tema impunidad, y eso implica una buena investigación, una buena aplicación de justicia en los tribunales, no vamos a hacer nada. Claro, es que esto requiere, no requiere respuestas tan a la ligera como esa. Solo fíjese usted cómo está siendo difícil aprobar la ley de escuchas telefónicas, porque ahí hay otros intereses que se afectan. Pero en el tema de los adolescentes, no son los adolescentes, ¿verdad? Yo creo que eso dice mucho de la actitud del mundo adulto respecto al adolescente, respecto a la población de la infancia y la adolescencia. Aquí se cree, fíjese, una sentencia condenatoria por sí sola no transforma la vida de un adolescente. La LEPINA por sí sola no va a transformar la vida de nuestros niños, no va a garantizar las condiciones de vida mínimas de desarrollo que un niño debe de vivir en una sociedad como la nuestra. Requiere todo un complejo de acciones, una construcción de todo un tejido que permita efectivizar la normativa. Y esas son las grandes deudas que se vienen quedando, porque a veces se sale del compromiso de legislando. Pero al final también, si esto funcionase y fuera disuasivo y los jóvenes dejan de cometer delitos, estamos realmente frenando el 8%. Estaríamos frenando el 8%. O disminuyendo ese 8 a un 2 o un 3. Pero el otro 92%, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes como jueces y aplicadores del derecho en cómo frenar ese 92%? Si es que fíjense que aquí es con el diseño de una verdadera política criminal, porque realmente han habido esfuerzos, hay que reconocerlo, pero más van en la línea de la represión, más en la línea de la extensión del derecho penal. Lo que sucede es que sí es necesario, pero debe de ser un derecho penal mucho más efectivo, el control punitivo debe ser mucho más efectivo, debe de aplicarse mano dura al verdadero crimen organizado, al narcotráfico. Pero no estemos pensando en, como se dice en el lenguaje común, a los poquiteros, ¿verdad? Sino realmente a donde está encristado el crimen organizado, por qué es que hay demasiada impunidad. Y es lamentable, nosotros estamos insistiendo mucho en que existe una comunicación, un acercamiento entre el órgano judicial y la población salvadoreña, porque entendemos que a la población se le da un mensaje, bueno, el juez lo deja en libertad, pero es normal que en cualquier sociedad del mundo, si no existe la prueba para incriminar a una persona, es normal
que se le declare absuelto. Y que venimos de un respete choque su ya inocencia. entre el sistema judicial y la fiscalía y la policía. Y es lo que se debe de evitar. Yo creo que en estos escenarios debemos de privilegiar ese problema que siente la sociedad y asumir cada quien su responsabilidad. Por eso es importante que los jueces con nuestras sentencias, la gente las conozca. Entiendo que ustedes no pueden enmendar lo que no hace bien la policía ni la fiscalía. No están para eso. Sí. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que ustedes evalúan de esa práctica diaria de recibir exactamente la acusación fiscal con el respaldo de la investigación policial? ¿Qué es lo que no está haciéndose bien? Es que fíjese que lo que sucede es que los jueces y las juezas somos jueces de control de garantías, ¿verdad? Obviamente también pensamos al momento de aplicar la ley e interpretarla para un caso concreto, pensamos en las víctimas, también en el imputado. Sin embargo, tenemos que partir de cómo nos aproximamos a una verdad sobre los hechos, sobre los cuadros fácticos que ofrece el Ministerio Público Fiscal. El detalle es que frente a malos procedimientos, frente a investigaciones débiles o la deficiencia que se pueda advertir, muchas veces el juez poco o nada puede hacer. Por eso es importante, le decía yo, que no se trata de venir a echar culpas, creo que no, al menos nosotros no estamos con esa intención, sino de que cada quien, los jueces, por ejemplo, estamos fortaleciendo nuestro compromiso de mejorar la calidad de la justicia dentro de los límites que nos corresponden. Por eso es importante que la ciudadanía conozca cuál es nuestra función, pero nosotros no investigamos, nosotros no ofrecemos la prueba y de igual manera si una resolución causa algún agravio a las personas las personas que intervienen en el proceso, ahí están los controles también jurisdiccionales de tribunales superiores, ¿verdad?, de la misma Corte Suprema, para poder advertir los hierros que pueda estar cometiendo un juez. ¿Se habló siempre de mucha corrupción en jueces o se habló de la debilidad que puede también tener el sistema frente a las amenazas que hace ese crimen organizado y un juez prefiere o se ve sometido a ese tipo de presiones y amenazas y resuelve a favor del crimen? ¿Eso ha mejorado? ¿Eso está ahora en una línea mejor? Fíjese que como nosotros solo escuchamos estos señalamientos, pero no vemos hechos concretos, ¿verdad?, que digan aquí está esta prueba en concreto que un juez se ha prestado a un acto de esta naturaleza, realmente nos preocupa porque solo decir esto los jueces acá me parece que es un irrespeto también porque yo creo que hay muchísimos jueces buenos, eso es la mayoría de jueces, ¿verdad? Y muchos jueces que no son incorruptibles. Habrán algunas dificultades, pero eso es lo que hay que corregir. Y como le repito, nosotros estamos en esa línea de mejorar, al interior hacemos nuestras propias reflexiones autocríticas y de mejorar la calidad de la justicia. Pero no podemos, no depende de nosotros ya el que las otras instituciones no cumplan adecuadamente sus funciones. Y solo fíjese usted cuánto tiempo pasamos sin fiscal general. Esa es una muestra. Y el fiscal actual pues ha tenido que enfrentar todo eso y no solo problemas de ese tipo, sino también políticas de cómo establecer un diseño de política de persecución del delito. Nosotros lo vemos con los adolescentes. Sí, a veces condenamos al adolescente, pero al adulto que lo ha utilizado no le sucede nada. ¿Qué pasa? Nosotros lo podemos encerrar 15 años, pero va a venir y va a tomar otro menor.